y ser muy valiente. Claro, es importantísimo saber, señoras y señores, que servir a Dios no es de todos. Hay personas que no tienen esta vocación de servicio dentro del reino. Hay personas que a veces sirven a Dios por obligación, por exigencia, por el que dirán. Sirven a Dios simplemente para ser vistos, para evidenciar que tienen algo, pero no están sirviendo a Dios porque tienen un llamado y un compromiso serio con ese llamado. Es interesante saber que, mire, cuando estás pasando lucha en tu ministerio, cuando estás pasando lucha en esa vocación, en ese servicio, cuando estás pasando lucha, problemas y dificultades, cuando se vienen las tormentas y a veces te vas a quedar solo, a veces te vas a quedar sola, totalmente en soledad. Pero lo que no te va a abandonar es el llamado que Dios te hizo. Y como no te va a abandonar el llamado, tampoco te va a abandonar el Dios que te llamó. Te pueden dejar tus parientes, te pueden dejar las personas en las cuales tú confiaste, te puede dejar tu familia, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, te puede dejar tu papá y tu mamá, pero Dios nunca te dejará, Dios nunca te abandonará, Dios siempre estará con aquellos que Él llama para respaldarlos y también para sostenerlos con su diestra. Así que si en esta noche hay algún ministro, alguna persona que estaba sirviendo al Señor y se sentía en soledad, sepa que si usted tiene un llamado, Dios está para bendecirlo y para potenciarlo en esta temporada. Escuche esto, por favor. Número 6. Número 1, entonces, servir a Dios es un tremendo privilegio. Número 2, servir a Dios produce recompensas. Número 3, servir a Dios no es en vano, siempre es potencialmente poderoso. Número 4, servir a Dios no es un juego o distracción, es algo muy serio. Número 5, servir a Dios no es una opción, tiene que ver con un llamado. Y número 6, servir a Dios es dejarse usar incondicionalmente por Él. Oh, qué tremendo que es esto. Servir a Dios tiene que ver con dejarme usar por Él. Claro, el que tiene que brillar a través de mí es Él. El que tiene que bendecir a las personas a través de mí es Él. El que tiene que soltar una palabra a través de mí es Él. O sea, todo lo hace Él. Simplemente yo soy el instrumento. Simplemente soy la vasija. Simplemente, señoras y señores, soy lo que Dios quiere que sea. Él quiere que yo sea un instrumento en su reino o en su obra. Entonces, cuando yo interpreto que servir a Dios es dejarme usar, es entonces allí cuando me entrego totalmente a su propósito y dejo que Él me direccione, dejo que Él me guíe, dejo que Él me instruya y dejo que Él utilice mis manos, dejo que Él utilice mis ojos para mirar bien, dejo que Él utilice mi lengua, mi boca, dejo que Él utilice mi corazón, dejo que Él utilice cada partícula de mi humanidad. El apóstol Pablo decía, antes de conocer a Dios y antes que yo no servía a Dios, todos los miembros de mi cuerpo servían a lo malo, servían al pecado, servían al diablo, pero ahora cada partícula de mi cuerpo sirve al Señor. Claro, cada partícula de nuestro cuerpo está al servicio del Señor. Ahora, qué interesante entonces, señoras y señores, es poder dejarse usar incondicionalmente por Dios. Qué lindo es que Dios nos utilice, que Dios utilice nuestra vida, que Dios utilice todo nuestro ser. Y recuerden esto, Dios puede utilizar a todas las personas que tienen el deseo de dejarse usar por Él. Él te puede utilizar. Y hay personas que dicen, pero yo tengo fallas, tengo errores, tengo flaquezas y debilidades. Bueno, si usted mira en el Antiguo Testamento, Dios utilizó a mucha gente con errores, con falencias y con errores y con un montón de situaciones negativas, pero sin embargo Dios no dejó de usarlos. Dios no dejó de usarlos. Al contrario, Dios estaba con ellos. Atención, qué lindo es poder servir a Dios, dijimos. Sí, qué lindo. Pero qué lindo también es poder servir a la gente. Y nos vamos a meter en algo interesante, ¿sí? Qué lindo es poder servir también a la gente, claro. Servir a la gente, anota,
Número uno, servir a la gente es un desafío. No es fácil servir a las personas. No es fácil servir al otro, al prójimo. No es fácil. Es un desafío. En una ocasión dice la Biblia que había un samaritano que se atrevió a ayudar y a servir a alguien que estaba herido a la orilla del camino, ¿sí? Y tuvo que ingresar en este desafío porque todos pasaban y miraban la necesidad, pero nadie hacía nada. Claro. Y bueno, y la mayoría de los que pasaron todos tenían rótulos, ¿sí?, de religiosos, pero sin embargo no tenían, señoras y señores, el espíritu de servicio encendido. Pero este hombre dijo, me freno, es un desafío ayudar a este que está herido allí, pero lo voy a hacer. Y eso es lo que hace una persona que aprende a desarrollar este desafío de servir a la gente. Vuelvo a decirte, servir a la gente no es nada fácil. No es nada fácil. Es peligroso servir a la gente, sí. Es dañino muchas veces porque la gente tiende a ser dañina. Recuerden esto, servir a la gente muchas veces te va a llevar a sufrir incomprensiones, te va a llevar a sufrir desolaciones, desiertos. Servir a la gente muchas veces te va a traer ciertas ofensas, ciertas heridas. Pero bueno, cuando uno tiene el llamado de Dios a servir a la gente, entonces podrá superar esas situaciones. Como también servir a la gente, ojo, no siempre todo es malo. Servir a la gente trae también mucha alegría, mucho gozo, mucho refrigerio, mucho contentamiento y felicidad. Claro que sí. Es importante saber, como te dije, Jesús servía a la gente, pero sin embargo sufrió un montón de males. Pablo servía a las personas, pero sin embargo muchas de las personas a las cuales él servía no lo entendían, no lo validaban, no lo reconocían. Es más, él en varias de sus cartas tiene que alertar a los hermanos y animarlos a que ellos pudieran validar su ministerio. Él decía, yo soy un apóstol. Él decía, no pongan bozal al buey que trilla. Él decía, ustedes deben reconocer al que trabaja, al que ministra, al que les enseña la palabra. Él decía, sean partícipe, hagan partícipe de toda cosa buena al que les instruye. ¿Por qué? Porque había gente que lo menospreciaba. A los hermanos de Filipenses los exalta y le dice, ustedes han participado conmigo en esto de dar y recibir. Él le daba la palabra y ellos aportaban siembra, ofrenda, donativo, lo ayudaban económicamente para que él pudiera seguir predicando la palabra. Y el apóstol dice, ustedes han hecho esto una y otra vez, mientras que los demás lo habían dejado en banda, lo habían dejado solo. Había gente con conciencia que verdaderamente validaba el trabajo que él hacía a favor de la gente. Claro, es importante saber que servir a las personas es un desafío. Hay muchos que han tropezado, han querido servir a la gente y lamentablemente en la primera de cambio han tropezado y bueno, y han dejado todo en banda, porque no es fácil servir a las personas. Número 2, servir a las personas tiene que ver con una decisión. Señoras y señores, yo sirvo a la gente porque decidí servir a las personas. Cuando uno decide y toma la decisión de hacerlo, ¿sí? Toma la decisión de hacerlo, sepa que en esa decisión tiene que haber una determinación, y en esa determinación uno tiene que saber que siempre hay riesgos que se van a correr. Número 3, servir al prójimo, atención, servir al prójimo nos engrandece. Cuando nosotros servimos a los otros, es entonces allí cuando eso nos hace más grande. Claro, ese es el código dentro del reino. Cuanto más sirvo, más Dios me engrandece. Número 4, servir al otro nos hace semejante a Jesús. Anote, por favor. Servir a otros nos hace semejante a Jesús. Él decía, yo vine a servir. Él servía a las viudas, él servía a los niños, él servía a los enfermos, él servía a los pecadores que necesitaban de la gracia del Eterno. Él servía, señoras y señores, en todos los órdenes a las personas. Y número 5, servir a las personas nos ayuda a superar todo nivel de egoísmo. Va de vuelta. Ayudar a las personas
bendecir o servir a las personas nos ayuda a superar el egoísmo. Miles de personas hoy viven bajo los efectos del egocentrismo y del egoísmo porque no tienen ninguna actitud de servicio. Pero cuando usted desarrolla un espíritu de servicio en forma permanente, eso opaca y apaga toda fuerza de egoísmo, de egocentrismo, de orgullo, de vanagloria. Claro, qué lindo es poder servir, qué lindo es poder involucrarnos, qué lindo, porque hay gente que dice, no yo no quiero problemas, yo no quiero dificultades, yo no quiero esto, yo no quiero aquello. Pero quiero decirle que dentro del servicio, así como hay riesgo y así como hay situaciones negativas, hay muchas situaciones positivas que nos traen gozo, alegría, contentamiento. Yo que sirvo a Dios hace muchos años, me recuerdo de todas las cosas buenas que el Señor ha producido a través del servicio. He visto gente salvada, liberada, potenciada, gente que ha salido de la droga, gente que ha salido del alcoholismo, gente que ha salido, señoras y señores, de la delincuencia, gente que ha sido transformada, tocada por el poder del Señor. Entonces, Dios me ha dado la posibilidad de trabajar y de servirlo en los campos, ir a un campo donde no hay luz eléctrica, ir a predicar y a servir al Señor. Dios me dio ese privilegio, cruzar un río, correr riesgos, cruzarlo a tractor, cruzarlo en caballo, para ir a predicar allá en el medio del monte, donde a la luz del sol de noche estábamos alumbrando allí para que la gente recibiera una palabra. Claro, servir a Dios en los campos, servir a Dios en esos lugares humildes, en esos lugares donde la gente no tiene recursos económicos, pero ir a servir a Dios allí. Dios nos ha dado la posibilidad de abrir comedores, de hacer roperos comunitarios, de ayudar a las personas, de atender, de bendecir, de bendecir a la gente y de servirla para que la gente pueda alcanzar la gracia de Dios. Claro, eso tiene que ver con una vocación, eso tiene que ver con un llamado, tiene que ver con una decisión, tiene que ver con un desafío, que te atrevas a pagar precio, porque hay gente que no se atreve a pagar precio. Entonces hay gente que dice, no, yo quiero la comodidad. Claro, imagínate, me tocó ir a lugares donde no había micro y había que ir caminando varios kilómetros, había que tomar, qué sé yo, un caballo, por ejemplo, ir allí al ritmo de un galope, ir en un carro. Por ejemplo, cuando estuve en Cuba tuve la posibilidad de estar en un carro y ahí nos llevaban hacia el lugar donde íbamos a predicar, ¿sí? Y cuando hablo de un carro, hablo de una carreta tirado por caballos, ¿sí? Ir a un campo y de repente donde lo que estás comiendo tiene que ver con diferentes clases de bichos, de animales, y bueno, uno tiene que estar preparado para todo eso. Cuando me daban el agua, yo miraba así, tenía un montón de bichitos el agua porque era sacada del pozo, y bueno, uno tenía que orar al Señor y que el Señor santificara esa agua. Claro, servir a Dios no es fácil. La gente a veces, vuelvo a decirte, ama la comodidad, ¿sí? Entonces dice, no, yo no voy a padecer el calor, yo no voy a padecer el frío, yo no voy a padecer esta situación de ir a dormir donde te toque dormir, porque Dios me llevó a lugares donde de repente, tenía que formarme, Dios tenía que formarme. Entonces me llevó a lugares donde de repente tenía que dormir en el suelo, donde miraba hacia arriba y no tenía el techo, o el techo tenía un agujero y uno tenía que orar para que no lloviera, donde de repente había diferentes animalitos y uno tenía que estar allí atento para que esos animalitos no te hagan daño. O sea, es interesante saber que servir a Dios es un privilegio y servir a la gente también, pero uno tiene que estar dispuesto a compartir con la necesidad de la gente, Claro que sí, qué lindo es poder servir. Mire, yo puedo contarle centenares de testimonios reales que los tengo, ¿sí? Para aquellos que a veces, quieran desacreditarte, yo lo tengo registrado en foto, lo tenemos registrado en video. ¿Para qué? Para testimonio de que servir a Dios y servir a la gente tiene que ver no con palabras, sino con hechos, porque hay mucha gente que habla y mucha gente que dice cosas, pero cuando se trata de servir, lamentablemente no lo hace. Entonces, más que las palabras, hablan los hechos, señoras y señores. Servir a Dios, bendecir a la gente,
que está con necesidades, bendecir a la gente que le falta una camisa y el Señor me dice, sacate esa camisa y dásela, sí Señor. Cuando el Señor me dice, sacate esa corbata y dásela, sí Señor. Cuando el Señor me ha dicho, sacate ese anillo y dalo, sí Señor. Cuando el Señor me dice, sacate eso, yo lo hago porque yo conozco a Dios y sé quién es mi Dios. Y cuando Él me dice que yo haga algo, yo lo hago, no tengo drama. No soy como esa gente que especula, ¿será Dios, será el diablo, será Dios, será el diablo? No, yo conozco la voz del Señor. Y no hay nada más lindo que servir al Eterno. Por eso yo te animo a que en estos días te mires a ver qué es el servicio que estás brindando a Dios. ¿Cuál es el servicio que estás brindando a tu prójimo, a los hermanos, en la iglesia, en la obra? ¿Cuál es el servicio que estás brindando? Porque hay personas que a veces solamente van al templo, cantan, pegan 2 gritos de júbilo y saltan y luego van a su casa y así están toda la semana. Y eso está muy lindo, pero no es todo. Necesitamos saber qué quiere Dios que hagamos. ¿En qué quiere Dios que le sirvamos? Hoy podemos servir a Dios en diferentes áreas, maneras y en diferentes oportunidades. Todos los días, cierro con esto, todos los días tenemos